cenizas. Hola, Bruce. Hace siglos que no te veo. Pasa. Abrí la puerta de par en par y él me siguió hasta la habitación. Su figura demacrada y desgarbada se desplomó torpemente en la silla que le indiqué, y le dio vueltas al sombrero entre sus dedos nerviosos. Sus ojos hundidos tenían una expresión preocupada y acosada, y echó una mirada furtiva a la habitación como si buscara algo oculto que pudiera abalanzarse sobre él inesperadamente. Su rostro estaba demacrado y sin color. Las comisuras de su boca se movían espasmódicamente. ¿Qué te pasa, viejo? Parece como si hubieras visto un fantasma. Anímate. Me acerqué al buffet y serví una pequeña copa de vino del decantador. Bébete esto. Se lo bebió de un trago y volvió a jugar con su sombrero. Gracias, Praga. Esta noche no me siento muy bien. Tampoco lo parece. ¿Qué te pasa? Malcolm Bruce se movió inquieto en su silla. Lo miré en silencio por un momento, preguntándome qué podría afectar tanto al hombre. Conocía a Bruce como un hombre de nervios firmes y voluntad de hierro. Encontrarlo tan visiblemente molesto era, en sí mismo, inusual. Le pasé puros y él seleccionó uno, automáticamente. No fue hasta que encendió el segundo puro que Bruce rompió el silencio. Su nerviosismo aparentemente había desaparecido. Una vez más, era la figura dominante y autosuficiente que conocía de antaño. Praga, comenzó, acabo de vivir la experiencia más diabólica y espantosa que le ha ocurrido a un hombre. No sé si atreverme a contártela o no, por miedo a que pienses que me he vuelto loco, y no te culparía si lo hicieras. Pero es verdad, palabra por palabra. Hizo una pausa, dramática, y soltó unas cuantas volutas de humo en el aire. Sonreí. Había escuchado muchas historias extrañas en esa misma mesa. Debía de haber algún rasgo de mi personalidad que inspiraba confianza, porque me habían contado historias que algunos hombres habrían dado años de su vida por escuchar. Y, sin embargo, a pesar de mi amor por lo extraño y lo peligroso, y de mi anhelo por explorar lugares remotos de tierras poco conocidas, había estado condenado a una vida de negocios prosaicos, planos y sin incidentes. ¿Ha oído hablar del profesor Van Allister?, preguntó Bruce. ¿Se refiere a Arthur Van Allister? ¿El mismo? Entonces, ¿lo conoce? Pues claro. Le conozco desde hace años. Desde que renunció a su puesto de profesor de química en la universidad para poder dedicar más tiempo a sus experimentos. Incluso le ayudé a elegir los planos de su laboratorio insonorizado, en el último piso de su casa. Luego se metió tanto en sus malditos experimentos que no tuvo tiempo para ser amistoso. Quizá recuerdes, Prague, que cuando estábamos juntos en la universidad, solía incursionar bastante en la química. Asentí y Bruce continuó. Hace unos 4 meses me quedé sin trabajo. Van Allister puso un anuncio para un asistente y yo respondí. Se acordaba de mí de los días de la universidad y logré convencerlo de que sabía lo suficiente de química como para justificar una prueba. Tenía a una joven que hacía su trabajo de secretaria, la señorita Marjorie Purdy. Era de esas personas estrictas y meticulosas, y tan guapa como eficiente. Había estado ayudando un poco a Van Allister en su laboratorio, y pronto descubrí que le interesaba de verdad trastear y hacer sus propios experimentos. De hecho, pasaba casi todo su tiempo libre con nosotros en el laboratorio. Era natural que tal compañía diera lugar a una estrecha amistad, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a depender de ella para que me ayudara en experimentos difíciles cuando el profesor estaba ocupado. Nunca pude despistarla. Esa chica se aficionó a la química como un pato al agua. Hace unos 2 meses, Van Allister hizo dividir el laboratorio y creó un espacio de trabajo separado para él. Nos dijo que estaba a punto de iniciar una serie de experimentos que,
si tenían éxito, le reportarían fama eterna. Se negó rotundamente a hacernos sus confidentes de cualquier forma, manera. A partir de ese momento, la señorita Perdí y yo nos quedamos cada vez más solos. Durante días, el profesor se retiraba a la reclusión de su nuevo taller, a veces ni siquiera aparecía para sus comidas. Eso también significaba que teníamos más tiempo libre. Nuestra amistad maduró. Sentí una creciente admiración por la joven y esbelta mujer que parecía perfectamente contenta con sus quehaceres alrededor de botellas malolientes y líos pegajosos, vestida de blanco de la cabeza a los pies, incluso con los guantes de goma que llevaba. Anteayer Van Allister nos invitó a su taller. Por fin he alcanzado el éxito, anunció, sosteniendo para nuestra inspección una pequeña botella que contenía un líquido incoloro. Tengo aquí lo que será considerado el mayor descubrimiento químico jamás conocido. Voy a demostrar su eficacia ante vuestros ojos. Bruce, ¿me traes uno de los conejos, por favor? Volví a la otra habitación y le traje uno de los conejos que teníamos, junto con conejillos de indias, con fines experimentales. Puso al animalito en una pequeña caja de cristal lo suficientemente grande como para contenerlo y cerró la tapa. Luego colocó un embudo de cristal en un agujero en la parte superior de la caja, y nos acercamos para ver el experimento. Descorchó la botella y la colocó sobre la prisión del conejo. Ahora para demostrar si mis semanas de esfuerzo han resultado en éxito o fracaso. Lentamente, metódicamente, vació el contenido de la botella en el embudo, y vimos cómo goteaba en el compartimento con el asustado animal. La señorita Perdí lanzó un grito reprimido, y me froté los ojos para asegurarme de que no me habían engañado. Porque, en el caso en el que un momento antes había habido un conejo vivo y aterrorizado, ahora no había más que un montón de cenizas suaves y blancas. El profesor Van Allister se volvió hacia nosotros con un aire de suprema satisfacción. Su rostro irradiaba una alegría macabra y sus ojos brillaban con un brillo extraño y demencial. Cuando habló, su voz adquirió un tono de maestría. Bruce, y usted también, señorita Perdí, han tenido el privilegio de presenciar el primer ensayo exitoso de un preparado que revolucionará el mundo. Reducirá instantáneamente a una fina ceniza cualquier cosa con la que entre en contacto, excepto el vidrio. Piensa en lo que eso significa. Un ejército equipado con bombas de vidrio llenas de mi compuesto podría aniquilar el mundo. Madera, metal, piedra, ladrillo, todo lo que se interponga ante ellos será barrido, sin dejar más rastro que el conejo con el que acabo de experimentar, solo un montón de suaves y blancas cenizas. Miré a la señorita Perdí. Su rostro se había puesto tan blanco como el delantal que llevaba. Observamos a Van Allister mientras transfería todo lo que quedaba del conejito a una pequeña botella y la etiquetaba cuidadosamente. Admito que yo mismo estaba sufriendo un escalofrío mental cuando me despidió y lo dejamos solo tras las puertas herméticamente cerradas de su taller. Una vez fuera, los nervios de la señorita Perdí cedieron por completo. Se tambaleó y habría caído si no la hubiera cogido en mis brazos. La sensación de su cuerpo suave y flexible junto al mío fue la gota que colmó el vaso. Arrojé la prudencia por los aires y la apreté contra mi pecho. Beso tras beso presioné sus labios carnosos y rojos, hasta que abrió los ojos y vi la luz del amor reflejada en ellos. Después de una deliciosa eternidad volvimos a la tierra, el tiempo suficiente para darnos cuenta de que el laboratorio no era lugar para demostraciones tan ardientes. En cualquier momento, Van Allister podría salir de su retiro, y si descubriera nuestras relaciones amorosas, en su estado mental actual, no nos atrevíamos a pensar en lo que podría pasar. Durante el resto del día fui como un hombre en un sueño. Me sorprende haber logrado hacer algo. Mi cuerpo era simplemente un autómata, una máquina bien entrenada, que realizaba sus tareas asignadas, mientras mi mente se elevaba a reinos lejanos de deliciosos sueños diurnos.
Marjorie se mantuvo ocupada con su trabajo de secretaria durante el resto del día, y no volví a verla hasta que terminé mis tareas en el laboratorio. Esa noche nos entregamos a las alegrías de nuestra recién descubierta felicidad. Praga, recordaré esa noche mientras viva. El momento más feliz que he conocido fue cuando Marjorie Perdie prometió convertirse en mi esposa. Ayer fue otro día de felicidad sin límites. Durante todo el día, mi amor y yo trabajamos codo con codo. Luego siguió otra noche de hacer el amor. Si nunca has estado enamorado de la única chica del mundo, Praga, no puedes entender la alegría delirante que produce el solo pensamiento de ella. Y Marjorie me devolvió mi devoción 100 veces. Se entregó sin reservas a mi cuidado. Alrededor del mediodía de hoy, necesitaba algo para completar un experimento, y fui a la farmacia a buscarlo. Cuando regresé, echaba de menos a Marjorie. Busqué su sombrero y su abrigo, y no estaban. El profesor no se había dejado ver desde el experimento con el conejo, y estaba encerrado en su taller. Pregunté a los criados, pero ninguno la había visto salir de casa, ni me había dejado ningún mensaje. A medida que avanzaba la tarde, me desesperaba. Llegó la noche y aún no había señales de mi querida niña. Olvidé todo pensamiento de trabajo. Caminaba de un lado a otro por el suelo de mi habitación como un león enjaulado. Cada tintineo del teléfono o cada llamada a la puerta alimentaba mis vacilantes esperanzas de recibir alguna noticia suya, pero cada vez estaba condenado a la decepción. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. Dios mío, Praga. No te imaginas cómo sufrí. Desde las alturas del amor sublime, mentalmente caí a las más oscuras profundidades de la desesperación. Conjuré visiones de todo tipo de destinos terribles que la alcanzaban. Aún así, no escuché ni una palabra. Me parecía que había vivido toda una vida, pero mi reloj me decía que solo eran las 7:30 cuando el mayordomo me dijo que Van Allister me quería en el laboratorio. No estaba de humor para experimentos, pero mientras estuviera bajo su techo él era mi amo y yo debía obedecerle. El profesor estaba en su taller, la puerta entreabierta. Me llamó para que cerrara la puerta del laboratorio y lo acompañara a la pequeña habitación. En mi estado mental actual, mi cerebro fotografió cada detalle de la escena que se presentaba ante mis ojos. En el centro de la habitación, sobre una mesa de mármol, había una vitrina con la forma y el tamaño de un ataúd. Estaba casi llena hasta el borde con el mismo líquido incoloro que había contenido la pequeña botella 2 días antes. A la izquierda, sobre una mesita con tapa de cristal, había un frasco de vidrio recién etiquetado. No pude reprimir un estremecimiento involuntario al darme cuenta de que estaba lleno de cenizas suaves y blancas. Entonces vi algo que casi hizo que mi corazón dejara de latir. En una silla, en un rincón alejado del taller, estaban el sombrero y el abrigo de la chica que había jurado entregar su vida a la mía, la chica a la que había jurado amar y proteger mientras me quedara vida. Mis sentidos se entumecieron, mi alma se sobrecargó de horror, mientras la comprensión me invadía. Solo podía haber una explicación. ¿Las cenizas de ese frasco eran las cenizas de Marjorie Perdie? El mundo se detuvo durante un largo y terrible momento, y luego me volví loco, completamente loco. Lo siguiente que recuerdo es que el profesor y yo estábamos enzarzados en una lucha desesperada. Por viejo que estuviera, aún poseía una fuerza casi igual a la mía y tenía la ventaja añadida de la calma y el autocontrol. Cada vez más cerca me empujaba hacia el ataúd de cristal. Unos momentos más y mis cenizas se unirían a las de la chica a la que había amado. Tropecé con la mesita y mis dedos cerraron el frasco de cenizas. Con un último esfuerzo sobrehumano, lo levanté por encima de mi cabeza y lo hundí con fuerza aplastante sobre el cráneo de mi antagonista. Su brazo se relajó, su cuerpo inerte cayó en el suelo como un montón sin sentido.
Siguiendo con mi impulso, levanté el cuerpo inerte del profesor, y con cuidado, para no derramar nada en el suelo, lo bajé al ataúd de la muerte. Un momento, y todo había terminado. El profesor y el líquido habían desaparecido, y en su lugar había un pequeño montón de suaves y blancas cenizas. Mientras contemplaba mi obra, la tormenta de ideas desapareció y me enfrenté a la fría y dura verdad de que había matado a un ser humano. Una calma antinatural se apoderó de mí. Sabía que no había ni una sola prueba en mi contra, salvo el hecho de que yo era el último que se sabía que había estado a solas con el profesor. No quedaba más que cenizas. Me puse el sombrero y el abrigo, le dije al mayordomo que el profesor había dejado dicho que no se le molestara y que iba a salir por la noche. Una vez fuera, toda mi compostura se desvaneció. Mis nervios estaban destrozados. No sé a dónde fui, solo que vagué sin rumbo fijo, de aquí para allá, hasta que me encontré fuera de tu apartamento hace un rato. Praga, sentí que debía hablar con alguien, que debía desahogar mi atormentada mente. Sabía que podía confiar en ti, viejo amigo, así que te he contado toda la historia. Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. La vida ya no tiene nada para mí, ahora que Marjorie se ha ido. La voz de Bruce temblaba de emoción y se quebró al mencionar el nombre de la chica a la que amaba. Me incliné sobre la mesa y miré con atención a los ojos de la abyecta figura que se encorvaba abatida en la gran silla. Luego me levanté, me puse el sombrero y el abrigo, me acerqué a Bruce, que había enterrado la cabeza entre las manos y temblaba con sollozos silenciosos. ¿Bruce? Malcolm Bruce levantó los ojos. Bruce, escúchame. ¿Estás seguro de que Marjorie Purdy está muerta? Estoy seguro de que, sus ojos se abrieron de par en par ante la sugerencia, y se enderezó de repente. Exactamente, continué. ¿Estás seguro de que las cenizas de ese frasco eran las de Marjorie Purdy? ¿Por qué? Yo. Vaya, Praga. ¿A dónde quieres llegar? Entonces no está seguro. Vio el sombrero y el abrigo de la chica en esa silla, y en su estado de ánimo sacó conclusiones precipitadas. Las cenizas deben ser las de la chica desaparecida. El profesor debe haberse deshecho de ella. Y todo eso. Vamos, ¿Van Allister le dijo algo? No sé lo que dijo. Le digo que me volví loco, enloquecido. Entonces ven conmigo. Si no está muerta, debe de estar en algún lugar de esa casa, y si está allí, la vamos a encontrar. En la calle paramos un taxi, al cabo de unos momentos, el mayordomo nos dejó entrar en la casa de Van Allister. Bruce nos dejó entrar en el laboratorio con su llave. La puerta del taller todavía estaba entreabierta. Mis ojos recorrieron la habitación en un examen exhaustivo. A la izquierda, cerca de la ventana, había una puerta cerrada. Atravesé la habitación y probé el pomo, pero se negó a ceder. ¿A dónde lleva eso? Solo es una antesala, donde el profesor guarda sus aparatos. De todos modos, esa puerta se va a abrir, respondí con tristeza. Dando un paso atrás, di una patada bien dirigida a la puerta. Otra, y otra más, y el marco alrededor de la cerradura cedió. Bruce, con un grito inarticulado, cruzó la habitación a toda velocidad hasta un enorme cofre de caoba. Escogió una de las llaves de su anillo, la insertó en la cerradura y abrió la tapa con manos temblorosas. Aquí está, Praga, rápido. Sácala de aquí y llévala donde haya aire. Juntos llevamos a la chica, que estaba inerte, al laboratorio. Bruce preparó rápidamente un brebaje que le hizo tragar a la fuerza. Tras una segunda dosis, la chica abrió los ojos lentamente. Su mirada desconcertada recorrió la habitación, y finalmente se posó en Bruce, y sus ojos se iluminaron con un repentino y feliz reconocimiento. Más tarde,
Tras los primeros momentos de reencuentro, la chica nos contó su historia. Después de que Malcolm saliera, esta tarde, el profesor me envió un mensaje para que fuera al taller. Como a menudo me llamaba para hacer algún recado u otro, no le di importancia, y para ahorrar tiempo, me llevé el sombrero y el abrigo. Cerró la puerta de la pequeña habitación, y sin previo aviso, me atacó por detrás. Me dominó y me ató de pies y manos. No hizo falta amordazarme. Como sabes, el laboratorio es completamente insonorizado. Luego sacó un enorme perro de Terranova que había conseguido de algún sitio, lo redujo a cenizas ante mis propios ojos y puso las cenizas en un frasco de vidrio que estaba en una mesita del taller. Entró en la antesala, del cofre donde me encontrabas, sacó el ataúd de cristal. Al menos, a mis aterrorizados ojos parecía un ataúd. Meció suficiente de su horrible líquido para llenarlo casi hasta el borde. Entonces me dijo que solo quedaba una cosa por hacer. Que era realizar el experimento con un ser humano. Ella se estremeció al recordarlo. Se explayó largamente sobre el privilegio que sería para cualquiera sacrificar su vida de tal manera, por tal causa. Luego me informó con calma que te había seleccionado a ti como sujeto de su experimento, y que yo debía desempeñar el papel de testigo. Me desmayé. El profesor debió de temer algún tipo de intrusión, porque lo siguiente que recuerdo es despertar dentro del cofre donde me descubriste. Era sofocante. Cada vez me costaba más respirar. Pensé en ti, Malcolm, pensé en las maravillosas y felices horas que habíamos pasado juntos los últimos días. Me preguntaba qué haría cuando te fueras. Incluso recé para que me matara a mí también. Mi garganta se volvió reseca y seca, todo se volvió negro ante mis ojos. A continuación abrí los ojos y me encontré aquí, contigo, Malcolm. Su voz se convirtió en un susurro ronco y nervioso. ¿Dónde está el profesor? Bruce la condujo en silencio al taller. Ella se estremeció cuando el ataúd de cristal entró en su campo de visión. Sin decir palabra, él se dirigió directamente al ataúd, tomando un puñado de las suaves y blancas cenizas, las dejó caer lentamente entre sus dedos.